cualquiera sea tu norte en la búsqueda de un buen libro, una literatura, Librería Sur es tu Sur. 10% de descuento en las compras por internet y el envío a Ayacucho es gratuito. El poder y en la izquierda ha generado mucha división, pero también ha generado la ideología. Como sabemos, existe una serie de movimientos que reivindican detrás una serie de variantes dentro del marxismo. Está el marxismo-leninismo, está el marxismo-leninismo-maoísmo, o está el maoísmo simplemente, está el marxismo trotskista, está otras corrientes, el foquismo, la experiencia más bien cubana, la experiencia de insurgencia de grupos armados, pequeños núcleos que van sumándose en un vasto territorio, y obviamente todas esas formas de capturar el poder, de entender cómo construir el socialismo, de cómo hacer una revolución, ha dividido a la izquierda históricamente, ¿no? Y obviamente está también, por supuesto, las propuestas del Partido Comunista Ruso, que quería más bien ya los partidos comunistas europeos, por ejemplo, que también querían una más bien participación en el mundo de la socialdemocracia. Entonces, existen todas esas variantes que hacen que la izquierda tenga dificultades para la unidad, pero también tiene dificultades para la unidad en el proceso de conquista al poder, de acumulación de fuerzas. Lo pasó en Izquierda Unida en los años 80, donde después de casi una década de unidad forzada, porque en 1978 se dividió para las elecciones generales de 1980, se dividió la izquierda en 1979 en el ARI, que era la Alianza Revolucionaria de Izquierda. ARI en quechua sabemos que significa sí, y ARI reventó, ¿no? Porque había la pugna por quién era el candidato. Barrantes, era Hugo Blanco, era Horacio Ceballos, y al final estallaron como 7 candidaturas, y la izquierda pasó de, casi un tercio a ser ni el 10%, el 15% en votación general. Entonces, después de ese fracaso, la Izquierda Unida se reagrupa electoralmente, pero al interior están los dos grandes corrientes que eran, un grupo más que pensaban que la democracia debía ser utilizada como una caja de resonancia, y los grupos más democráticos que pensaban que la democracia había que profundizarla, había que mantenerla, había que expandirla, y que había que entrar en el juego democrático. Eso en el año 89 se rompe y la Izquierda Unida pasa a ser prácticamente clandestina, prácticamente a ser una minoría en el país, ¿no? Hasta los años 2015, 2012, que empieza a retomarse con el nacionalismo, primero 2006, 2007 con Ollantumala, y luego ya con la propia izquierda y Verónica Mendoza de Frente Amplio en la candidatura del 2016, que tiene una buena performance, ¿no? Y a partir de ahí entonces surge ya el movimiento Perú Libre, y el profesor Castillo, que saca un 20% y hace obviamente un proceso electoral muy interesante y gana las elecciones. Entonces la izquierda por primera vez sube al poder, pero viene precedida por todas estas luchas por el poder, ¿no? Y en esa aspiración al ascenso en el poder se dan ciertos fraccionamientos obviamente, como habíamos señalado, por las visiones ideológicas que se tiene. Obviamente Cerrón no comparte con Verónica Mendoza, además Cerrón siempre habla de los caviares como el socialismo de izquierda, centro izquierda, como el socialismo democrático, que es más pro trabajo, solamente no piensa en la transformación, sino en sobrevivir en el Estado y del Estado. Entonces, una distorsión, obviamente, también desde la perspectiva ideológica que se maneja, ¿no? Entonces, esa situación hace que ahora tengamos pugnas en el poder, ya estando en el poder. Si ha tenido pugnas en el proceso de ascenso al poder, ya en el poder obviamente se dan esas pugnas muy fuertemente en algunos casos. Cerrón, cuando perdió a Bellido, pues casi ha pateado el tablero. Obviamente hay otra gente al interior que pues tiene algunos vínculos, como Bermejo con Barranzuela, entonces tampoco patea el tablero, y hay otros grupos que siguen a Castillo y que obviamente piensan que la orientación que ahora le ha dado Castillo de centro izquierda, mayoritariamente de centro izquierda, no exclusivamente mayoritariamente de centro izquierda, pues es una posición importante y válida para el país. Y el otro sector más maximalista, más de izquierda clásica, marxista, de confrontación y de acumulación de fuerzas a través del conflicto, pues ha quedado en minoría, y eso ha hecho que se empiece a fraccionar. Es normal, eso ocurre, también pasa en la derecha, ¿no es cierto? Y obviamente esas pugnas por el poder, el gran problema es que erosionan la credibilidad de la izquierda y erosionan las posibilidades posteriores de un nuevo gobierno de izquierda.
y obviamente porque esas divisiones lo que hacen es generar ingobernabilidad, generan una serie de procesos de confrontación, y en eso estamos en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le conviene a la izquierda? Manejarse, digamos, de una manera que piense primero en el país, no en solamente un sector, la clase social, etcétera, que habíamos señalado, sino piense el país y piense cómo es que puede ser gobernable un país en democracia. Tiene que incorporar en su chip el tema de la democracia, el régimen democrático, la separación de poderes, la lucha en el parlamento, la lucha en las calles también, la lucha en los medios de comunicación, el tema de la influencia a través de los medios de propuestas, pero no pues sacar un medio que despotique del propio vecino, que le acuse a Pedro Franqui como neoliberal, cuando no lo es, pues no es cierto. Entonces eso tampoco no ayuda en nada, ¿no? Se tiene que crear un vasto movimiento como creó Mariátegui en los años 1920, hace 100 años, ¿no? Y creó un movimiento de lucha ideológica, pero desde la perspectiva muy amplia de pensar los problemas del mundo, los problemas del país, los problemas de la sociedad, no solamente de una perspectiva de clase, sino de una perspectiva más integral, desde una perspectiva más del país, por supuesto poniendo en primer orden a los más pobres, y de eso se trata. Por eso el tema de la igualdad, para superar las desigualdades que hay entre ricos y pobres, pero en ese marco de la democracia. Por allí es donde tenemos que transitar, y creo que hay una necesidad muy grande de ir creando en esta década una corriente de opinión del socialismo democrático muy fuerte, muy potente, que permita que efectivamente las transformaciones se puedan hacer al interior del propio sistema democrático. Y recuerda entonces que cualquiera sea tu norte en la búsqueda de un buen libro, Librería Sur es tu sur, 10% de descuento en cualquier compra que hagas a través de internet, y el envío a Ayacucho gratuito.